Buen día, estimados alumnos. ¿Cómo se encuentran? Esta es la clase que estoy grabando para el lunes, que corresponde a este lunes. Eh, Porque debido a que tengo reunión y examen no voy a poder estar, así que estamos en formato virtual. De hecho teníamos la clase virtual, pero esta va a ser virtual, sin público. El día de hoy vamos a dar una clase introductoria, así a grandes rasgos, de lo que es la filosofía de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza es un filósofo generalista, este, eh, considerado el representante moderno del panteísmo. De hecho, esto va a influir incluso en la filosofía de Hegel. Eh, Spinoza es de una comunidad judía, por tanto su educación tuvo mucho énfasis en las fuentes clásicas judías. Sin embargo, él se llega a apartar del judaísmo ortodoxo, eh, debido en una parte a los efectos que le produjeron las corrientes filosóficas modernas como Thomas Hobbes y René Descartes. De hecho, la comunidad judía termina expulsándolo y él básicamente tomó eso como una medalla, no como algo de lo que acomplejarse. Incluso hubo un intento de asesinato, con él se le intentó asesinar, este, quisieron acuchillarle y él se defendió con su capa. Y toda su vida llevó, para presumir, toda su vida llevó esa capa, porque al tratar de acuchillarle le cortaron la capa y él pudo desarmarle al tipo. Y toda su vida llegó a tratar toda su vida llevó eso como una medalla, vamos a decir, de honor. Eh, Espinosa fue un pensador muy importante, pero también fue un trabajador. Él, a diferencia de varios filósofos que eran gente de alta alcurnia y no tenían trabajo, Espinosa sí tenía un oficio. Descartes, por ejemplo, también llegó a ser profesor Descartes. Pero la mayoría de los filósofos, ustedes saben, eran, Aristóteles, por ejemplo, era de la corte de Macedonia. Eh, Sócrates directamente no trabajaba. Entonces, Spinoza sí, Spinoza se dedicaba a pulir lentes. Y de hecho se cree que eso es lo que termina matándole porque termina enfermándole el pulmón al inhalar los fragmentos de vidrio, termina enfermándole y termina muriendo en 1677. Eh, Murió joven, pero este, tenía 40 y pico de años, pero dejó un legado imborrable en la filosofía. Spinoza hablaba de que la realidad es matemática, igual que todos los racionalistas, y que la realidad, por tanto, es predecible. Y esto, de hecho, esto no es nuevo, eso incluso Tomás Aquino decía eso, que Dios crea una realidad racional, por tanto, la realidad se basa en fenómenos predecibles. Entonces, Spinoza lo que dice es que no hay que buscar milagros en lo sobrenatural, sino que hay que buscar milagros en lo natural. Es decir, para Spinoza lo milagroso no es lo sobrenatural, sino el milagro es la precisión de la naturaleza. Con esto Spinoza se adhiere a la corriente en boga en ese momento, que es el mecanicismo. Ya hablamos del mecanicismo cuando hablamos de Descartes, que es eso de ver la naturaleza como un relojito. Eh, Spinoza aplica, este mismo análisis matemático aplica a su filosofía, y su filosofía se usa en un sistema axiomático, es decir, se rige por axiomas, por teoremas. Es decir, Spinoza te pone una serie de axiomas y de esos axiomas sacan otros axiomas y concluyen otros axiomas. Por eso es tan difícil leer la ética de Spinoza. La ética de Spinoza, filosóficamente hablando, no es un libro complicado, pero sí es complicado la lectura. ¿Por qué? Porque de tal axioma se prende tal otro axioma, tal otro, cuando eran demostrando. O sea, él dice, vos lees la ética de Spinoza y del axioma 15, por el inciso tanto del axioma 15, concluimos por tanto este otro. Entonces es súper, tener que leer con notas al lado, porque si no vas a tener que estar retrocediendo todo el tiempo para buscar qué axioma se refiere, a qué inciso de qué axioma se refiere. Entonces es complicado leer Spinoza en ese sentido. Filosóficamente Spinoza tiene un lenguaje simple, pero su forma de estructurar su libro es
tenés que tener con nota sí o sí. Yo la ética de Spinoza leí cuando estaba también en tercer curso y fue uno de los libros más difíciles en ese sentido. Spinoza, como les afirmé, era panteísta. Es decir, él creía que la naturaleza era Dios. A diferencia del Dios cristiano que creía el Dios con barbita, el Dios que vimos en Descartes, Spinoza creía que Dios estaba en la naturaleza y se manifestaba en la naturaleza. Por tanto, es ahí donde tenemos que buscarle a Dios, no en lo sobrenatural, como dijimos, porque Dios es la naturaleza. No es que está, es la naturaleza. Así como Bruno, ¿se acuerdan de Bruno? Bueno, Spinoza también pensaba lo mismo. A mi anito de cursillo siempre les decía que imagínense a Dios como la fuerza de Star Wars. Entonces, Spinoza con eso es panteísta. Dios es la naturaleza. Spinoza parte de la influencia de Descartes y crea un sistema muy original. Mezcla elementos de los judíos, de los estoicos. O sea, Spinoza tiene fuentes variadas. Eh, en parte eso porque vivió en Países Bajos, que le dio capacidad de formación. Porque Países Bajos era un lugar donde podía desempeñarse bastante libre. Por eso que los judíos le llevaban a países, estaban en Países Bajos. Por eso que hay una comunidad judía importante en Países Bajos. Y por eso también a lo mejor le expulsaron y después lo han intentado matar. Porque ellos, los judíos, tenían miedo de que por culpa de Espinosa le echen a ahí también. O sea, imagínense ustedes, era una comunidad que fue perseguida por toda Europa, que por fin haya un asilo en España, perdón, que salen de España, salen de Europa, la Inquisición española y todo eso, y terminan en Países Bajos con país tolerante, por fin encuentran un cierto refugio y viene ahí un loco a amenazar toda la libertad que ellos consiguieron, entonces a negar los milagros, esas cosas. Entonces, creo que a lo mejor por eso habrán intentado matarle. En realidad, si vamos a ser precisos, no se sabe si fueron los judíos los que intentaron, pero se sospecha que fueron ellos los que intentaron matarle por miedo a que la comunidad judía pague por las ideas locas de Spinoza en ese momento. Porque, como señaló Unamuno, Miguel de Unamuno, filósofo español, ya de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Unamuno señaló que el panteísmo es un ateísmo disfrazado, para Unamuno, ¿verdad? Pero ahora vayamos a la filosofía de Spinoza. En esas referencias judías. Y acá tenemos lo que hablamos con Descartes, que inauguramos la otra vez, que es el problema de las sustancias. Este, Descartes, como ustedes saben, dividió la sustancia en tres. Sustancia pensante, y eso trae el problema de sustancia pensante, sustancia extensa y sustancia infinita. O sea, el hombre, sustancia pensante, Dios, sustancia infinita y el mundo, que es sustancia extensa. Eso trae varios problemas que van a seguir a lo largo de todo el racionalismo moderno. Perdón. Eso trae problemas que van a generar a lo largo de todo el racionalismo moderno. Eh, ¿Por qué? Porque sustancia es algo que es por sí mismo. Algo que es en sí mismo, que no es en los demás. Algo que dependa de otro, que sea en otro, no es sustancia. Eh, eh, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo estúpido, la limonada no puede ser sustancia porque requiere limón y, o sea, se puede dividir en limón y agua. Entonces, el limón y agua no son de sí mismo. Entonces, el agua, bueno, en esta época todavía no se tenía cambio conocimiento de química, se tenía con la vocera recién se va a descubrir, pero el agua se puede dividir, yo creo que todo lo que se puede dividir en otra cosa, todo lo que es en otro no puede ser sustancia. Y Spinoza dividió la sustancia en tres. Spinoza
dejó también el problema de comunicación de las sustancias. Si, perdón, Descartes dejó el problema de comunicación de las sustancias, que es cómo se comunica la sustancia pensante con la sustancia infinita, con la sustancia extensa. Es decir, si mi cuerpo es algo físico y Dios es algo que está más allá de lo físico y mi alma es algo que no es físico, ¿cómo se comunican los tres? Y está el problema, porque como mi alma interactúa con el cuerpo, y vos me puedes decir, pero profe, el cerebro, profe, interpreta así, pero el cerebro es eléctrico, señales materiales. ¿Cómo lo inmaterial interactúa con lo material? Y hablamos de esto con Descartes. Y lo que hizo Descartes es solucionar a través de la glándula pineal. Descartes dijo que hay una glándula en nuestro cerebro. En realidad, Descartes estaba al tanto de los experimentos médicos y en esa época se descubrió la glándula pineal. Y Descartes dijo: bueno, esta glándula es como el router que conecta el cuerpo con el alma, así como en internet con eso se conecta a Wi-Fi. Nuestra alma se conecta con el cuerpo. Hoy sabemos que la glándula pineal no sirve para eso exactamente, sino que regula el crecimiento y la memoria afectiva en cierta forma, cierto aspecto de la memoria afectiva. Pero en eso está. Entonces, así es que Descartes solucionó. Pero eso no tiene sentido otra vez, porque sigue habiendo tres sustancias. Puede haber tres sustancias. Descartes dijo, la sustancia en realidad, la sustancia con mayúscula es Dios y el cuerpo y la mente son sustancias con minúscula. Pero igual sigue habiendo problema de la división de la sustancia. Entonces Spinoza, desde el punto de vista panteísta, dice, no hay tres sustancias. Hay una sola sustancia que es Dios. Y todos nosotros somos parte de Dios. Por eso todo es parte de una sola sustancia. Eh, Sustancia, dice Spinoza, es aquello que se consigue por sí y sí mismo. Por tanto, solamente Dios puede ser conseguido en sí mismo. Nosotros no podemos ser conseguidos en sí mismos cuando somos causados por otra cosa. Y solamente en Dios, esto ya vimos en Santo Tomás. Por eso yo les he hablado a ustedes que tenemos que entender entendimiento escolástico antes de entrar en moderna. Porque Tomás de Aquino en su tercera vía ya hablaba de que en Dios se identifican esencia y existencia. Por tanto, Dios es sustancia. ¿Y qué son el hombre y el mundo? Son atributos. La sustancia tiene infinitos atributos, de los cuales nosotros, en nuestra finitud, solo podemos percibir dos, que son el pensamiento, o sea, lo que es la conciencia, que es el yo, sería el yo de Descartes, y la extensión, que es lo que nosotros podemos percibir con los sentidos, este, lo que serían los sentidos externos, o sea, lo que yo puedo ver, oler, eso es la sustancia extensa, que Spinoza dice que es un atributo, no es una sustancia. Entonces, la sustancia, la única sustancia que hay, a diferencia de Descartes que hay tres, para Spinoza solamente una sustancia que es Dios. El yo es un atributo de esa sustancia del pensamiento. El yo es naturaleza, conciencia, es un pensamiento, es un atributo de toda esa sustancia infinita, de los infinitos atributos. Y la extensión, que son los dos únicos atributos que nosotros, en nuestra finitud, podemos percibir porque la sustancia es infinita. Y acuérdense que lo finito no puede concebir lo infinito. Entonces nosotros de todo el atributo de Dios solamente podemos percibir pensamiento y extensión. Entonces, Spinoza era un filósofo panteísta y por tanto para él Dios y la naturaleza eran uno y la misma cosa. Como le dije, esto representa la división de las sustancias. Entonces, Spinoza parte de la definición. Sustancia, como ya dijimos, es aquello que se concibe por sí mismo, que existe por sí mismo y cuya naturaleza se identifica con su esencia. Es decir, esencia y existencia son la misma sustancia. Atributo, ¿qué es el atributo? Es el entendimiento, lo que se puede entender de la sustancia. La sustancia tiene infinitos atributos, pero nosotros solamente podemos entender dos de esos atributos, percibir dos, el pensamiento y la extensión. Y después están los modos, son las afecciones de esos atributos, cómo sufren esos atributos.
Es decir, cómo afecta el atributo a la sustancia. Entonces, las cosas que pasan a mi alrededor afectan mi pensamiento y afectan la extensión. Porque yo puedo percibir con los sentidos, no sé si yo me voy y salgo afuera, puedo percibir la lluvia, por ejemplo, y eso va a ser una afección a mi atributo y va a hacer que yo perciba de esa forma. Entonces, así eh, son las afecciones, cómo me afecta en ese momento. Entonces, la sustancia tiene tres distintos atributos que son el pensamiento y la extensión. Acá tenemos una noción importante de Spinoza, que es su ética. Spinoza tiene una ética este, que vale su panteísmo. Y como les dije, la ética de Spinoza es muy compleja porque Spinoza tiene una estructura matemática en su ética. Entonces te dice él, este, eh, eh, de este axioma se desprende tal otro axioma, por tanto, entonces así. Pero eso a mí, lo que me interesa tanto es el problema de la libertad. Y para eso tenemos que tocar una versión, eh, una noción muy importante de Spinoza que es eh, la libertad humana. Para Spinoza, nosotros somos parte de la sociedad. Nosotros somos parte de ese despliegue que es Dios. Dios es la naturaleza misma. Dios no está afuera, no es un tipo con barba. Dios está en la naturaleza y nosotros somos parte de ese Dios. Por tanto, no existe la libertad. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos autodeterminación porque somos parte de la naturaleza. Es como, para poner un ejemplo, es como si nosotros fuéramos una célula, un glóbulo rojo o un glóbulo o un linfocito T, un glóbulo blanco en el cuerpo. En el cuerpo el glóbulo rojo se puede mover, pero tiene una función específica y está orientado a una actividad específica y entonces cumple esa. Entonces, decir que nosotros somos libres es como decir que nuestro glóbulo rojo del cuerpo puede hacer lo que y no está programado para algo, tiene. Entonces, para Spinoza, la libertad justamente consiste en aceptar que uno no es libre, en saber que uno es parte de ese esquema universal y que tiene una función. Entonces, nosotros estamos en un universo infinito, que es Dios con infinitos atributos, y somos como una parte del cuerpo, como le dije, somos como una célula en todo lo que es, y Dios sería todo lo que es el cuerpo. Entonces nosotros tenemos una función y tenemos que reconocer, por una parte, algo de humildad, reconocer ese principio, ese del cuerpo, eh, reconocer que somos parte. Y también, en cierta forma, es parte de tranquilizador porque tenemos una función que cumplir, pero Spinoza tampoco cae en eso de que somos especiales, de que no. Para Spinoza, somos una parte de una infinita naturaleza, somos parte de un infinito. Y en eso está nuestra grandeza, pero también está lo pequeño que somos. Creo que eso también es parte de lo que molesta, es parte de lo que molesta en el pensamiento de Giordano Bruno y de Baruch Spinoza, que es precisamente ese sentirse pequeño en el esquema general de las cosas. Y Spinoza tenemos el plus de que uno en el fondo no es libre, porque estamos determinados, somos parte del todo. Entonces ahí al ser parte de así, no sos libre, porque sos una parte de ese Dios infinito. Otro concepto importante de la ética de Spinoza es el conato. Para Spinoza hay una ley que es que cada cosa tiene un principio que es que tiende a su preservación. Todo lo que está en el universo tiende a querer preservarse. Por eso los animales corren por instinto o comen por instinto o se reproducen por instinto.
porque la naturaleza tiende a que vos te quieras preservar. En la naturaleza todo, por eso incluso las cosas no vivas, las piedras tienden a mantener su forma a menos que le apliques una fuerza inmensa. Las corrientes de los ríos, salvo que le apliques de nuevo una fuerza inmensa o le represes, la corriente de los ríos siguen su flujo. Las cosas que la naturaleza tienen su orden de caída de las cosas, ahorita de los planetas, porque las cosas tienden a conservar su ser. La naturaleza es eso, ese es el conato, es una ley de naturaleza. Pero en el hombre es diferente, porque a diferencia de las cosas, el hombre es consciente. Y el hombre, ahí el conato de aquí una realidad superior que se llama deseo. ¿Cuál es la diferencia entre un animal y el hombre? Es que el hombre es consciente. El animal no es consciente de su conato, de que quiere pensar. O sea, el animal no piensa, yo quiero tener hijos porque así cuando yo esté viejo me van a cuidar. No, el animal tiene ahí su choque hormonal y dice, me quiero reproducir. O sea, no es consciente de eso. El ser humano sí es consciente de que, entonces, pues, el ser humano puede decir, quiero tener hijos por esto o no quiero tener. El ser humano, el animal come porque su instinto el hambre. El humano puede comer por placer y se puede cuestionar. Che, ¿sabes qué? Me parece que ayer comí una hamburguesa con queso, cebolla y papa frita. Hoy voy a comer más liviano. Entonces el humano puede identificar su apetito y puede regular su deseo. Y es por eso el humano tiene la capacidad de ser virtuoso. El animal no puede ser virtuoso porque el animal no es consciente de sus impulsos. El ser humano sí. Entonces el ser humano es capaz de regular sus pasiones y por eso el ser humano es capaz de ser ético, porque el ser humano puede regular sus pasiones. Entonces, en eso precisamente consiste la ética de Baruch Espinosa, esa capacidad de regular sus pasiones. Finalmente tenemos la ética espinosa que es de suma importancia. Si ustedes estuvieran atentos a las clases de filosofía moderna, van a darse cuenta de que eh, ¿cómo puedo explicar? De que la forma de gobierno que todos veían como correcta era el gobierno absolutista. En parte, como ya hablamos en la clase de Maquiavelo, eso es por el surgimiento de los nuevos estados nacionales y la necesidad política de justamente estos gobiernos absolutistas. Había guerra de religión, había nuevos estados incipientes, había que mantener, como dice Hobbes, el orden o unificar, como dice Maquiavelo. Entonces había tenía que haber un elemento aglutinador y entonces eso era un gobierno absoluto. En cierta forma, el Estado-Nación pasó a ocupar la figura que este, ocuparon las diversas monarquías. O sea, en lugar de haber varios reinos, empezó a haber la figura de un Estado y un Estado absoluto. Se unificaron, vamos a decir. Si antes teníamos, no sé, eh, Castilla, Aragón, en eso tenemos ahora España, un Estado nación unificado, con todas las características que ya vimos en la primera o segunda clase, no me acuerdo bien, pero ya vimos las características que tiene el Estado moderno. La moneda unificada, la policía. También está el contexto de expansión colonial, no se olviden de eso. Pero sí, por las circunstancias, en parte por las circunstancias políticas del momento y en parte por la necesidad, este, acuérdense que
este, eh, Europa estaba también en un contexto de este, eh, geopolítico complejo, ¿verdad? Entonces, ahí se tiene asociado estados absolutistas y los pensadores de la época como Maquiavelo, Hobbes, hablaban de estado absolutista. Descartes no habló de un estado absolutista, pero sí habló de un gobierno racional, un estado eficiente, con pocas leyes, gobernado por básicamente seres racionales, por personas racionales, pensantes. eh, pero Spinoza rompe con esto, porque Spinoza apuesta por la democracia. A diferencia de los otros pensadores, Spinoza apuesta por la democracia. Y esto es muy novedoso para la época. ¿Por qué? Porque en la época de la democracia, no voy a decir que estaba mal vista porque, pero no se veía como conveniente para la formación en este marco que mencioné de los Estados-Nación. Eh, Hobbes, por ejemplo, tenía miedo a la democracia que lleva a la anarquía, y así. Maquiavelo ya dijimos que, según algunos autores, Maquiavelo era partidario de la República, pero que se decantó por el absolutismo por la necesidad del momento, ¿verdad? Pero Spinoza, a diferencia de ellos, ya cuestiona. Y Spinoza dice, apuesta por la democracia. Spinoza aboga por un sistema que nadie transfiera su derecho a otro. O sea, a diferencia de Hobbes, que dice que tenemos que transferir el derecho al Leviatán para salvaguardar la libertad. Perdón, perder la libertad para salvaguardar la seguridad. Spinoza plantea un sistema donde nadie tenga que transferir derecho a nadie. Una ciudad, dice Spinoza, donde la libertad de opinión sea absoluta. O sea, Spinoza hablaba de libertad de opinión. Esto en base a su experiencia en Países Bajos, que era relativamente libre, por eso muchos intelectuales y muchos perseguidos como los judíos libraron ahí. Entonces había mucha más libertad en Países Bajos. Entonces ahí Spinoza, de ahí sacó, entonces Spinoza dice que tiene que haber absoluta libertad de opinión y esto en la modernidad es clave. Esto se va a transformar después en la libertad de prensa, en la tolerancia, mucho antes que John Locke, mucho antes que otros autores. Spinoza ya habló de esto. Y Spinoza dice que esta libertad de opinión va a progresar, proliferar el destino de los hombres libres, que bien bajo una ciudad libre. Eh, A diferencia de Hobbes, que hablaba de un Dios, le metían un Dios entre los mortales, que tiene que haber un Dios mortal entre los mortales. Spinoza dice que la ciudad libre, en la ciudad libre, el hombre se convierte en un Dios para el hombre. O sea, todos nos convertimos en garantes de nuestra propia convivencia, en nuestra propia libertad. Eh, Puede parecer contradictorio que Spinoza, que dice que no existe la libertad, pero que hable de libertad. O sea, de hecho, parece contradictorio y en cierta forma lo es, pero no es del todo porque esta noción de democracia está muy de acuerdo con la división de libertad de Spinoza. Spinoza dice que la libertad sabe que no somos libres, sabe que cada uno tiene su función y es lo mismo que pasa en la democracia. En la democracia el ciudadano tiene que cumplir su función, todos somos libres, esa libertad no es un libertinaje. O sea, la libertad no significa en Spinoza ni en ningún lado, no significa hacer lo que vos quieras. Y para Spinoza la democracia es compatible con su noción de libertad, porque la democracia tiene libertad, pero también tiene responsabilidades. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos olvidamos de la democracia. Nosotros, democracia, hablamos de la libertad, el derecho, pero ¿qué hay de los deberes? El ciudadano también tiene deberes. Y lo importante de Spinoza es que él apuesta por la voluntad del pueblo. En una época no se apostaba a eso. Para Hobbes, eso directamente era una locura, iba a ser llevar a la guerra civil. Para Maquiavelo, este,
No se puede, porque necesitas un dirigente, un príncipe. Eh, pero Espinosa dice, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no apostamos en que los ciudadanos mismos se administren, que los ciudadanos mismos, entonces, este, eh, Spinoza, es uno de los primeros filósofos de la modernidad en apostar por la democracia. Antes que John Locke, antes que Spinoza ya estaba hablando de democracia. En un contexto donde la mayoría de intelectuales apoyaban los gobiernos absolutistas por las causas que ya les mencioné, Spinoza en ese sentido es un adelantado a su tiempo. Y habló del tema de la democracia. Y Espinosa con esto también señala una de las cosas que es que esa democracia, esa libertad, implica responsabilidad. Porque esa libertad, que Espinosa da la libertad, hay que mantener esa libertad, hay que cuidar la libertad. Y ese derecho a la democracia implica, como dice Espinosa, cumplir tu función como ciudadano, porque para que se mantenga la ciudad todos tenemos que cumplir nuestras funciones. Entonces, hay que tenerle muy en cuenta esto a nuestro amigo Espinosa, que, como le repito, es un adelantado a su época porque él ya hablaba de democracia y de libertad en el sentido moderno, en una época donde todos estaban todavía con el concepto de los reyes absolutos y de la necesidad de un gobierno absolutista. Eh, la filosofía Spinoza, como les dije, va a ser muy influyente. Va a influir en pensadores como Hegel, que precisamente sostiene que ser espinosista es el principio para filosofar. Y incluso va a influir en científicos como Albert Einstein. Cuando a Albert Einstein se le preguntó si creía en Dios, Albert Einstein respondió: yo creo en el Dios de Spinoza. Entonces, el pensamiento de Spinoza va a ser muy influyente. También va a influir en pensadores, incluso pensadores postmodernos, como Deleuze. Entonces, la influencia de Spinoza es grande y abarca filosofía, ciencia, política, porque las ideas de democracia de Spinoza influyen. Si bien en ese aspecto en política está a lo mejor un John Locke en esta es más influyente que un Spinoza, pero eso no le quita el mérito a Spinoza eh, de su teoría de la democracia. Eh, entonces, con esto terminamos nuestra clase de Spinoza, la clase del lunes. Vamos a ir complementando con más clases. Eh, Voy a subir también un video de Cosmos de Neil deGrasse Tyson. Y creo que eso sería todo por hoy. Nos vemos la clase que viene. Que tengan buenas noches.